All right. Buenas noches, bienvenidos a la sesión. Esta noche vamos a hablar sobre las vacunas contra el COVID. Como saben ustedes bien, este sábado y este domingo estaremos ofreciendo vacunas a los estudiantes de las escuelas de secundaria, especialmente a los estudiantes que están graduándose este año. Esta noche tenemos el placer de tener a nuestro colega, el señor Dr. Wilensky, que va a responder unas preguntas. Y también la tenemos a la asociada superintendente de las escuelas públicas, Olimpia de la Flora. Y también tengo mi colega Lorena Martínez, que va a estar aquí también para traducir. Cualquier pregunta que tengan, pueden ponerlo en el chat, pero sí tenemos preparadas unas preguntas y deseamos que ustedes pongan atención y por favor reconozcan que es bien importante tener la vacuna. ¿Ok? So, Olimpia, ¿puede proseguir con las preguntas, por favor? Gracias. So, Dr. Walensky, we'll go ahead and start with our first question. Which vaccine is approved for our 16 and up, and is it safe for children? I think that was our first question that we had. Can children receive the vaccine? Mm-hmm. Thank you. La superintendente asociada pregunta cuál es la vacuna permitida para que los niños de 16 años para arriba pueden utilizar y si las vacunas son saludables saludables y seguras para que los niños lo reciban. So the only vaccine that has been tested on 16-year-old and older is the Pfizer vaccine, which is the one that we are doing this weekend. La única vacuna que ha sido aprobada para jóvenes de 16 años y para arriba es la vacuna de Pfizer que se estará dando este fin de semana. And the Pfizer vaccine was incredibly effective at all of the ages that it was tested on, as well as being safe. La vacuna de Pfizer fue increíblemente efectivo para los jóvenes de 16 años para arriba, como lo es para todas las edades. All right, next question. I can't remember which one I did next. Let's go with, if I had COVID-19 already, should I get the vaccine? La próxima pregunta es si yo ya he tenido el COVID-19, ¿me debo vacunar? That's an excellent question. The Center for Disease Control says that you may get the vaccine as soon as you are done having the disease and are no longer contagious. Es una muy buena pregunta y según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, dicen que usted puede recibir la vacuna desde que usted haya terminado de vivir el virus. Now, because almost nobody will get a second case of COVID within 3 months of having COVID, then the Center for Disease Control also sort of encourages people to wait 3 months, but you don't have to. A la vez es muy escaso la vez que una persona que ha tenido COVID-19 tenga la enfermedad de nuevo en 3 meses. El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades también recomienda que si puede esperar 3 meses para recibir la vacuna, lo puede hacer, pero el tiempo tampoco es hecho necesariamente. Usted puede recibir la vacuna después que haya terminado de tener la enfermedad. And what I tell my patients is that if they're not incredibly vulnerable and they did not have a terrible course of COVID, that it's probably fine to wait 6 months. También para las personas que tuvieron COVID y no sufrieron mucho con la enfermedad, pueden también hasta esperar 6 meses para recibir la vacuna después que tuvieron la enfermedad. But generally, we would recommend getting vaccinated 3 months after, and we consider it safe and effective.
pero generalmente se recomienda que reciban la vacuna 3 meses después de haber tenido la enfermedad. Después de ese tiempo también se considera efectivo y seguro. Now, sometimes people who have had COVID before do wind up with more side effects to the vaccine than people who have not had that COVID disease before. But that's not a good reason not to take it. También se ha notado que personas que han tenido el virus, que han tenido el COVID-19, tienden a tener efectos secundarios un poco más fuertes que aquellas personas que no, pero no es una buena razón de no recibir la vacuna. So speaking of side effects, Dr. Walensky, can you maybe give us some examples of what the common side effects are from the vaccine? También le pedimos si usted nos puede decir los efectos secundarios los efectos secundarios que pueden venir con ponerse la vacuna. So first, I'll talk about the immediate responses to the vaccine. Primero voy a mencionar los efectos inmediatos después de recibir la vacuna. We in Community Health Center have given more than 250,000 vaccines to date, and we've seen very few severe reactions. Nosotros en el Centro de Salud Comunitario, traducido literalmente el Community Health Center, han dado, you said 1 million vaccines? 250,000. Sorry, We've given more than 250,000. 250,000. Yeah. Thank you. Han dado 250,000 de vacunas en la comunidad. So the rate of a life-threatening allergy to the Pfizer vaccine is 11 cases per million doses given. So very, very infrequent. Mike, can I ask your help with that, please? You're muted. You're muted, Oh, Mike. muted, Mike. So you said, what was the statistic again, Dr. Walensky? Yes, of in terms of life-threatening allergic reactions like anaphylaxis, it is 11 per million doses given. Yeah, so that would be 11 per million. What's that in percentage wise? That's 0.0011. Es menos de 1% el chance de tener algo fatal con la vacuna. Es 0.0011%. Yeah, very Thank good. you. And some people will get a little bit lightheaded, or their arm might be a little bit sore after the vaccine. But this vaccine actually is very, very gentle when it goes in. Unas personas tal vez no se sientan muy bien de la cabeza, de pronto tendrán malestar en el músculo después de recibir la vacuna, pero la vacuna es muy efectivo y seguro. The main question that I get after I've given the vaccine, and I've given many vaccines, is, did you do it? La pregunta primordial que yo recibo después de la vacuna, y yo he dado muchas vacunas en mi vida como médico, es si yo lo he hecho. Now, one thing you should know is because of the concern about that allergic reaction, we do observe people for 15 minutes or for 30 minutes if they have a history of serious allergic reactions. Pero precisamente por esa preocupación de un efecto secundario un poco elevado, por eso nosotros observamos a los pacientes 15 minutos después de recibir la vacuna y media hora para aquellas pacientes que tal vez tienden a tener efectos secundarios un poquito peor de lo normal. And then, of course, more people are worried about what they'll feel like that evening, the next day, the day after, and that is different for everybody. Y también las personas se preocupan más que nada los efectos secundarios que sentirán después durante la noche, permiso después de recibir la vacuna, el día después. The COVID vaccines do tend to cause a higher rate of
common side effects than most of the vaccines we give. La vacuna del COVID-19 sí tiende a dar efectos secundarios que son mucho más comunes, tal vez al contrario diferentes de otras vacunas. So some people won't get any effects, but it's very, very common to have a sore arm for up to a day or two. Muchas personas tal vez no van a experimentar con efectos secundarios, pero por lo mayor lo que muchas personas han vivido es como un malestar en el músculo, ¿verdad? En el brazo después de recibir la vacuna. People can definitely feel fatigued or chilled. Hay personas que definitivamente se pueden sentir cansados o con mucho frío. Fevers aren't that common, but they do happen. Las fiebres no son muy comunes, pero sí ocurren. And some people will develop a headache or nausea, but very few people would throw up from it. Y hay unas personas que pueden desarrollar náusea o dolor de cabeza. Muy pocas personas pueden terminar vomitando después de esta vacuna. Most people's side effects are gone within 2 days, and usually when they go away fairly quickly. La mayoría de los efectos secundarios se desaparecen después de 2 días, después de recibir la vacuna. Tylenol can help people feel better when they're having side effects, but we don't recommend taking Tylenol as a prevention, only to take it if you're feeling uncomfortable. El Tylenol, hay muchas personas que piensan que deben tomar el Tylenol antes de recibir la vacuna, pero no es algo recomendado antes de recibir la vacuna. Si es que usted siente malestar después, entonces puede considerar tomárselo. Yeah. And was So there a I'd follow-up? like, Yeah. oh no, I was just going to add, Lorena, to say that I was really afraid to get the vaccine, but I decided to because I was more afraid of getting COVID. Sure. La superintendente asociada quiere compartir con ustedes que ella también no estaba muy segura de recibir la vacuna. Sin embargo, el miedo que ella tenía mucho más miedo de adquirir la vacuna, de tener el virus, que no la preocupación de ella era más elevada a tener el virus que recibir la vacuna. Entonces, al final ella optó por recibir la vacuna. And I That's a great- also wanted to add about, the side effects. I read the information, and for me, just what Dr. Walensky said, it was just a couple of days of fatigue and a sore arm. So I'm thankful that I decided to get the vaccine. Ella Yeah. también, leo mucho sobre los efectos secundarios y asimismo como el doctor ha mencionado sobre los efectos secundarios, esos fueron los efectos que ella vivió y después de unos días se sintió mucho mejor y está muy contenta que ella eligió recibir la vacuna. Yo No, también so- al principio no quise tenerle la vacuna, quise esperar mucho tiempo, pero decidí que era más importante también prevenir, no es solamente para mi propia salud, pero la salud de los demás. Yo lo tomé mi segunda dosis el viernes pasado y realmente no sentí nada. Sí Oh, that's tuve un great. malestar en el brazo. Sí fue con Pfizer, que es la misma vacuna que vamos a administrar este fin de semana. Y es algo que es bien, bien importante, no solamente para la salud propia de cada uno, pero para la salud de la comunidad. Exactly. Yeah, so these vaccines are very safe and they're very effective, and we do encourage everyone to get them. Estas vacunas son muy seguras y efectivas y nosotros les sugerimos a todos que lo reciban. Okay, next question, Dr. Walensky. If I get the vaccine, do I still need to wear a mask, socially distance, and wash my hands often? La próxima pregunta es, aún así, si yo recibo la vacuna, aún me tengo que poner el tapaboca, o la mascarilla, me tengo que lavar las manos y mantener 6 pies de distancia.
Well, let's talk about how effective we know the vaccine to be. And then, of course, everybody will wind up making their own decisions. Bueno, vamos a hablar entonces de qué tan efectivo es la vacuna y después de eso ustedes podrán tomar sus propias decisiones. And it's important to know who around you is vaccinated as well when you're making these decisions. Y es importante también saber quién a su alrededor está vacunado para que usted también pueda hacer sus decisiones. So the best news is that these vaccines seem to be nearly 100% effective at preventing severe disease that causes hospitalization or death. Las buenas noticias son que estas vacunas son casi 100% efectivos a prevenir efectos secundarios graves como fallecimiento, como ir al hospital. In terms of preventing any disease from COVID, they're about 95% effective, meaning if you and 20 people like you were in a situation in which you were all going to be infected, then only one of you might wind up sick out of 20. Entonces, en caso de adquirir el virus, es 95% efectivo. Entonces, por ejemplo, si usted está en un grupo de 20, 25 personas, hay la probabilidad de que una persona padece de la enfermedad. Now, the prevention of somebody having COVID and being able to transmit it, but not being sick at all, that goes down substantially too. Entonces también en caso de que una persona tenga el virus, no transmite síntomas o lo puedan transmitir a otra persona, también baja sustancialmente. However, that does not decrease quite as much as 95%, maybe more like 80%. Pero lamentable eso no disminuye necesariamente un 95%, tal vez es un 85%. So this means that we know that people who have been vaccinated can get the virus, can get a little bit sick, and can transmit it to other people even without being sick. Entonces, eso quiere decir que una persona vacunada sí pueda obtener el virus, sí puede mostrar síntomas no tan graves y también pueda transmitir el virus sin padecer tanto de la enfermedad, de tener efectos graves. So we know that the vaccine decreases all of this, and so we can be less wary than we were before we were vaccinated. Entonces sabemos que la vacuna disminuye, ¿verdad?, estos efectos preocupantes, entonces no tenemos que estar tan preocupados después de recibir la vacuna. However, if all of us vaccinated people started to behave as if there were no pandemic, there would be spread. Sin embargo, si nosotros nos portamos como si no hubiera una pandemia, ahí sí es tema de preocupación. So once you're vaccinated, if you are in a small to middle-sized group with everybody who's been vaccinated, then the Center for Disease Control says that you can take off your masks. Entonces, si usted, por ejemplo, se encuentra en un grupo con personas donde todos están vacunados y usted también, entonces ahí sí el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades sí dice que estaría bien quitarse el tapaboca o mascarilla. Now, if you are somebody who is medically very vulnerable, or you live with somebody who's very vulnerable, or you live with somebody who is not vaccinated, then you want to consider that and take extra precautions. Entonces, si usted está viviendo con alguien que es vulnerable médicamente, si usted es vulnerable médicamente, o si también está alrededor de alguien que no ha recibido la vacuna, tal vez usted quiere considerar usar la mascarilla. And let me step back and say that most of us, before we're vaccinated, should be more careful than we are now.
Y aún así, la mayoría de nosotros em, debemos seguir con las precauciones. Now, the Center for Disease Control recommends that everybody, when they're out in public, should do more than just wear a simple mask. They should now be wearing 2 different masks of different kinds, or one of the high quality masks, such as an N95 or a KN95. Entonces, seguimos que el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, aún así, sugiere a todas las personas que salen de sus casas al público deben estar protegiéndose bien con doble mascarilla o con una mascarilla de alta calidad, por ejemplo, una N95 o una KN95. So I mostly stopped wearing my KN95s when I got vaccinated, but I kept wearing the disposable procedure masks. Aún así, yo cuando estaba vacunado, yo paré de usar la KN95, la mascarilla, y ahora puedo usar una mascarilla sencilla como la que tal vez uno usa para cirugía, por ejemplo. And we already know that being outside, everything is safer. So you can be somewhat less. You can be somewhat. You can go without a mask in certain circumstances outside. Everyone making their own decisions, but also paying attention to being careful not to upset other people, of course. También nosotros sabemos que es mucho más seguro estar afuera. Y en ciertas ocasiones está bien ir sin la mascarilla. Sin embargo, nosotros queremos estar respetuosos de las personas alrededor de nosotros. Okay, next question is, do I have to get both shots or can I just get one? La próxima pregunta es, ¿necesito yo recibir las 2 inyecciones o puedo estar bien con una? Well, two shots were what were tested, and that's what we recommend for everybody. Otherwise, you're not going to get to the 95% protection. Las 2 inyecciones fueron las que fueron examinadas y aprobadas, y si usted no se vacuna con la segunda, no hay garantía que usted pueda estar 95% protegido. However, there was one study done in Israel that suggested that several weeks after the first vaccine, the protection seemed to be fairly substantial. Sin embargo, this was after the first shot. Yeah, after Yes, just one shot. Yeah. Sin embargo, según unos estudios en Israel, en el país de Israel, después de la primera inyección, sí hay suficiente evidencia de decir que sí hubo un aumento de protección substancial. Of course, we don't just want a vaccine that gives us protection against the virus. We want a vaccine that gives us protection against the virus for a long time. And there's no way to know or to think that one dose would do that. Y obviamente nosotros lo que estamos buscando es una vacuna que nos protege por un tiempo a largo plazo, y no hay evidencia suficiente para decir que una vacuna nos puede proteger a largo plazo nada más. So one vaccine is way better than no vaccines, but definitely get your second. Entonces, con eso decir, una inyección de la vacuna es definitivamente mucho mejor que ninguna de ir sin ninguna inyección, pero definitivamente trata de ponerse la segunda. So I would like to just make a little announcement, Lorena, to everyone, to just say that on the City of Stamford webpage, there are a lot of resources about the vaccine that are available in Spanish. También quiero tomar en este momento que en el sitio web de la ciudad de Stamford hay muchos materiales sobre el virus del COVID en español, a donde ustedes pueden acceder la información. Thank you.
And so I think we have gotten through our questions. So I don't know, Dr. Walensky, if you have any closing thoughts or words that you'd like to share. I would, oh, no, go ahead. Thank you. Yo creo que ya nosotros hemos llegado al final de nuestras preguntas, entonces le queremos preguntar al doctor Walensky si tiene algún comentario adicional, alguna sugerencia adicional. I would like to say that, we live in a time when misinformation is very rampant. Nosotros, sí quiero decir que nosotros vivimos en un tiempo a donde mucha información equivocada se consigue muy por todos lados y bastante rápido. There are many people who are just outright lying on the internet and on television, and then other people refer to them, and then it starts to sound like these lies are actually the truth. Hay muchas personas que están compartiendo mentiras a través de la televisión, a través de los medios sociales, y estas mentiras se pueden sentir que son verdad y se quiere destacar que no, que son mentiras. So if this session has not been enough to convince you to get the vaccine, just make sure you look to reliable sources such as the Center for Disease Control, the World Health Organization, or the website of a major medical center. Si esta sesión no fue suficiente para convencerlo a recibir la vacuna, le sugiero que se refiere a la página, al sitio web del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, a la Organización Mundial de la Salud o cualquier institución médico grande para recibir más información. And I'll just end by saying that my son is also a high school senior, and he is getting his vaccine in the next couple of weeks. I feel safe enough for my family, and I would not want him to go without it. Y yo quiero terminar esto con decir que tengo un hijo que también es un estudiante de último año en la escuela secundaria y él va a estar recibiendo su vacuna en las próximas semanas y como médico yo no me sentiría bien sin que mi hijo ni mi familia no reciban las vacunas. Thank you so much, Lorena, and thank you to Dr. Walensky. I would ask Mr. Meyer if you would close us out and maybe just let families know that if they would like to come with their child to the vaccination clinic this weekend, that there are appointments available and they can register using the same link. Sí, queremos desearles muy buenas noches, agradecerles por participar en este evento. Les rogamos, por favor, de aprovechar con la vacuna que se está ofreciendo este fin de semana. En nuestro sitio web tenemos el enlace para poder registrarse. Si desean tener más información, se pueden comunicar directamente con la oficina, que está también situada en el sitio web. Muchísimas gracias por la participación y, por favor, padres de familia, vayan con sus hijos a Lord & Taylor, ahí también donde pueden registrarse. Pueden registrarse primero, pero pueden acompañar a sus hijos a Lord & Taylor para la vacuna. Ok, muchísimas gracias y buenas noches. Bye. Thank you, guys. Gusto. Bye, good night. Bye. Good night. See ya.